Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, una exploración sonora que nos transportará al corazón del arte románico. Prepárense para descubrir un universo fascinante donde la estética es solo la puerta de entrada a un mundo mucho más profundo. Hoy desentrañaremos los secretos de la geometría y las proporciones, los cimientos invisibles sobre los que se erigió esta poderosa expresión artística. El románico, un estilo que marcó la fisonomía de Europa durante los siglos XI, XII y XIII, nos revela una visión del mundo construida con reglas matemáticas y una profunda espiritualidad. Nos situamos en la Edad Media, un periodo crucial de la historia europea. Imaginen un continente en plena transformación, donde el cristianismo se consolida como la fuerza espiritual hegemónica. La Iglesia, con su creciente poder, se convierte en el faro que guía a la sociedad, y el feudalismo estructura la vida cotidiana, desde el campesino hasta el rey. En este escenario, el arte románico emerge con una fuerza arrolladora, dando forma a las aspiraciones espirituales y a las necesidades arquitectónicas de una era convulsa, pero profundamente creyente. Este arte es mucho más que un simple estilo. Es un lenguaje visual que habla de una sociedad en transición, un puente entre la herencia romana y el futuro gótico. Sus imponentes construcciones son el reflejo material de una cosmovisión donde lo religioso y lo terrenal se entrelazan de manera inseparable, donde cada piedra tiene un significado y cada forma transmite un mensaje. La arquitectura religiosa se alza como la voz principal del románico. Iglesias, catedrales, monasterios. Estos edificios sagrados se convierten en los lienzos donde se plasma la visión artística de la época. No eran meros espacios de culto, sino auténticos centros neurálgicos de poder, irradiando cultura y conocimiento. Dentro de sus muros se custodiaba el saber, se ejercía la autoridad y se tejían las redes sociales. Y en el corazón de su diseño, la geometría palpita con fuerza, definiendo cada línea, cada volumen, cada rincón. La geometría no es solo un recurso técnico, sino la clave para comprender la estructura, la armonía y el profundo simbolismo que impregna cada creación románica. Exploremos ahora los elementos constructivos que constituyen la gramática geométrica del románico. El arco de medio punto, majestuoso y sereno, es la piedra angular de este estilo. Heredero directo de la arquitectura romana, lo encontramos multiplicándose en bóvedas que se extienden como cielos pétreos, en arquerías que delimitan espacios sagrados, en portadas monumentales que invitan a la contemplación y en ventanas que filtran la luz divina. Este arco transmite una poderosa sensación de estabilidad, de solidez inquebrantable, cualidades que definen la esencia misma del románico. Es una forma que evoca permanencia, fuerza y equilibrio. Las bóvedas de cañón, una secuencia rítmica de arcos de medio punto, y las bóvedas de arista, nacidas del encuentro entre dos bóvedas de cañón, se alzaban como soluciones constructivas innovadoras. Cubrían los espacios interiores de las iglesias, reemplazando las vulnerables techumbres de madera, tan propensas a los incendios. Estas bóvedas no solo ofrecían seguridad y durabilidad, sino que también creaban espacios interiores imponentes y resonantes, perfectos para la liturgia y la acústica de los cantos sagrados. En los cruceros, donde se cruzan la nave principal y la transversal, y en los ábsides, espacios semicirculares que cierran la iglesia por el este, las cúpulas se elevaban hacia lo alto, sostenidas por pechinas, elementos triangulares curvos, o por trompas, bóvedas cónicas que facilitan el paso del cuadrado al círculo. Las cúpulas coronaban espacios de profunda importancia simbólica. Eran focos de luz, puntos de conexión con lo celestial, que marcaban los lugares más sagrados del templo. Para sostener la inmensa carga de bóvedas y arcos, los constructores románicos recurrieron a pilares robustos, a menudo compuestos, formados por la agrupación de varios elementos. Estos pilares, como árboles pétreos, transmitían una poderosa impresión de masa y estabilidad, anclando las construcciones a la tierra y simbolizando la firmeza de la fe. Contemplemos ahora las plantas de las iglesias románicas, la organización espacial que define su función y su simbolismo. La planta basilical, herencia de las primeras basílicas paleocristianas,
y la planta de cruz latina, que evoca la forma sagrada de la cruz de Cristo, eran las más comunes. La planta basilical, longitudinal y espaciosa, facilitaba el tránsito de grandes multitudes, mientras que la cruz latina, con su simbolismo inherente, reforzaba el carácter sagrado del edificio. En ocasiones, el crucero se extendía en brazos salientes, dibujando una cruz aún más marcada en el plano, enfatizando su significado teológico. En el extremo oriental, hacia donde sale el sol, los ábsides semicirculares o poligonales se convertían en un elemento distintivo del románico. En las grandes iglesias de peregrinación se añadía una girola, también llamada deambulatorio, un pasillo semicircular que rodeaba el ábside mayor, permitiendo a los peregrinos circular y venerar las reliquias, sin interrumpir las celebraciones litúrgicas en el altar principal. Torres campanario que se elevaban hacia el cielo y espadañas, muros verticales perforados para albergar las campanas, marcaban el perfil de las iglesias románicas, alzándose como hitos en el paisaje. Cumplían una función práctica esencial: llamar a los fieles a la oración, convocándolos a la comunidad religiosa y marcando el ritmo de la vida monástica y laica. El uso de la geometría en el románico se manifiesta en formas claras y volúmenes precisos. La planta, concebida de manera sistemática y organizada, revela un profundo sentido del orden y la armonía. Cada espacio se añade de manera trabada, interconectado con los demás, creando una estructura coherente y equilibrada. No hay lugar para la improvisación, sino una planificación meticulosa donde cada elemento tiene su lugar y su razón de ser. El predominio del muro macizo sobre el vano, la superficie abierta, es una característica distintiva del románico. Esta elección responde tanto a las necesidades constructivas, la solidez y el soporte de las pesadas estructuras, como a la voluntad de crear espacios que inviten al recogimiento, a la introspección y a la oración. Las ventanas, deliberadamente pequeñas y escasas, no buscan la luminosidad deslumbrante, sino una penumbra misteriosa que favorece la meditación y la conexión con lo sagrado. La luz que penetra es una luz filtrada, tamizada, que crea un ambiente íntimo y espiritual. Proporciones y simbolismo numérico. Adentrémonos ahora en el fascinante mundo de las proporciones y el simbolismo numérico en el arte románico. Más allá de la geometría visible, existe una geometría oculta, un lenguaje de proporciones que busca conectar la obra humana con el orden divino. La vesica piscis, esa forma geométrica mágica que surge de la intersección de dos círculos perfectos del mismo radio, es una figura que en el arte medieval se revistió de un profundo significado. Se vincula con lo divino, con el misterio de la creación, y es plausible que haya jugado un papel simbólico, quizás incluso constructivo, en los edificios románicos. Su forma almendrada, evocadora del ojo y de la mandorla mística, pudo haber sido interpretada como una representación de lo sagrado, una clave para desvelar los secretos de la armonía universal. El número áureo, esa proporción matemática que encontramos una y otra vez en la naturaleza, desde la disposición de las hojas en una rama hasta las espirales de una concha marina, pudo haber influido, de manera sutil e intuitiva, en la composición de los espacios románicos. Aunque no exista una evidencia documental que pruebe su uso consciente, la sección áurea genera una sensación innata de armonía visual, una belleza intrínseca que quizás los constructores buscaban guiados por su intuición y su sensibilidad estética. El triángulo dorado, con sus proporciones particulares, pudo también haber inspirado la disposición de elementos arquitectónicos. La búsqueda de proporciones consideradas bellas, agradables a la vista y al espíritu, era una constante en el arte medieval. Aunque carezcamos de pruebas irrefutables del uso deliberado del triángulo dorado en las construcciones románicas, su influencia como ideal de belleza geométrica no puede descartarse por completo. Números de plata y cordobés, con sus intrincadas propiedades matemáticas, podrían haber sido considerados en la búsqueda de proporciones armoniosas. En una época donde las matemáticas y la mística se entrelazaban, estas relaciones numéricas peculiares podrían haber sido interpretadas como claves para acceder a un orden superior reflejado en la arquitectura. Aunque la información sobre su uso específico en el románico sea escasa,
Su potencial e influencia en la mentalidad de la época es un campo fascinante para la especulación. El simbolismo numérico impregnaba profundamente la mentalidad medieval. Los números no eran meras cantidades, sino portadores de significados trascendentales. El número 3 evocando la Santísima Trinidad, el 4 representando a los 4 evangelistas, el 7 símbolo de la perfección divina y el 12 recordando a los 12 apóstoles. Estas asociaciones simbólicas pudieron haber influido en las dimensiones de los edificios, en la distribución de los elementos arquitectónicos y en la propia concepción del espacio sagrado. En definitiva, las proporciones en el arte románico trascienden lo puramente estético. Buscan establecer una conexión profunda con lo divino, reflejando la aspiración humana a la trascendencia, a la espiritualidad y a la comprensión del orden cósmico. Hemos recorrido un camino fascinante, descubriendo cómo la geometría y las proporciones son pilares fundamentales del arte románico. Desde la sencillez robusta del arco de medio punto, hasta la complejidad de las bóvedas y la organización simbólica de las plantas, cada elemento arquitectónico responde a una lógica geométrica precisa y a una intención simbólica profunda. El arte románico es mucho más que un estilo artístico. Es una manifestación elocuente de las creencias religiosas de su tiempo. La forma y la estructura de los edificios religiosos se conciben para crear espacios que inviten al recogimiento, a la introspección y a la conexión espiritual. Los constructores medievales, inspirados por los textos sagrados, por la tradición constructiva y por una profunda fe, buscaban erigir edificios que sirvieran como puentes entre lo terrenal y lo divino, entre la fragilidad humana y la eternidad de lo sagrado. Les invitamos a continuar explorando el rico legado de la arquitectura románica, a descubrir ejemplos concretos, a observar con atención sus detalles geométricos y a reflexionar sobre su profundo significado. Cada piedra, cada arco, cada bóveda encierra una historia silenciosa, una forma particular de entender el mundo y la búsqueda incesante de la trascendencia. Observen la Catedral de Santiago de Compostela, con su imponente grandeza, la iglesia de San Martín de Fromista, joya del románico palentino, las iglesias pirenaicas del Valle de Boí, ejemplos de adaptación al paisaje montañoso, o la majestuosa abadía de Cluny, faro del románico europeo. Y recuerden, la experiencia del románico no se limita a la arquitectura. La escultura y la pintura se integran armónicamente en la estructura geométrica, reforzando el mensaje religioso, enriqueciendo la experiencia estética y completando la visión artística de este periodo fascinante.